En esta ocasión examinaremos el significado de la cruz. En primer lugar, consideraremos lo que no es la cruz. Durante muchos años, cientos de años o miles de años, la cruz ha llegado a transformarse en un símbolo de la fe cristiana, particularmente como símbolo de los edificios cristianos y en el peor de los casos un símbolo que está ahí colgando en el pecho de algunas personas. Ya en un extremo casi caricaturesco es el ejemplo que se toma de la cruz en las películas para uh, estar reprendiendo a los vampiros o o hacer algún tipo de exorcismo. Todo eso y seguramente algunas otras cosas más no es la cruz. Como número dos tenemos que la cruz ha tenido durante también muchos años, cientos de años, un significado parcial que dice relación con la salvación. Jesús muere en la cruz y salva a los hombres, salva a los pecadores. Llevado a un extremo esto, se ha llegado casi a entender que Jesús murió por la humanidad y los hombres no tienen que hacer absolutamente nada porque Jesús murió en la cruz y los salvó. Y de ahí un paso al universalismo, ¿no? Jesús murió por todos los hombres independientemente de lo que hagan, sin ningún tipo de respuesta de ellos hacia el sacrificio de Jesús. Ahora, dentro de esta comprensión parcial del sacrificio de Jesús en la cruz, está también, por supuesto, como se debe tomar en serio la respuesta de los seres humanos a arrepentirse, a tener un compromiso de no volver a llevar la vida que llevaban antes y comenzar a llevar una vida en orden a los mandamientos del Señor, entendiendo que Jesús les ha perdonado los pecados. ¿Cómo? Se nos dice, ¿no es cierto? Si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz. Entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir, entonces, que la cruz también tiene ese poder de limpiar los pecados cuando vivimos en compromiso con Dios, en compromiso en la comunidad, en la iglesia, con nuestros hermanos, viviendo en la mayor de las transparencias posible, en humillación delante del Señor. Ahora, todavía es un significado parcial de todo el contenido de la cruz, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cruz tiene otro componente que no es menor, y algunos podrían considerar incluso más mayor y profundo, que es la obra de la cruz. Dicen las Escrituras que Jesús murió en un día determinado, es un día histórico. No obstante, antes de la muerte de Jesús, Él dijo a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entre otros textos está en Lucas 9:23. Así que si alguno quiere venir en pos de Jesús, tiene que negarse, tiene que renunciar y tiene que tomar la cruz. ¿Cómo es esto posible? Antes de ir a la cruz, Jesús estaba ya haciendo la invitación a ir a ella. Bueno, entonces aquí se nos comienza a abrir el abanico de un entendimiento, de una verdad maravillosa. Jesús nos ha traído una vida que es la vida celestial, la vida divina. Jesús no vivió de modo que nosotros
viéramos cómo Él vivió de una manera puramente aparente o transitoria, digamos, sino que Él vivió la vida que se vive en el cielo, la vida que vive Dios, la vida del Padre. Él, dice Juan de una manera muy hermosa, el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su casa entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Así que los discípulos, los apóstoles y los que estaban más cercanos vieron, durmieron con Él, vivieron con Él, comieron con Él, y se dieron cuenta que en Jesús había una vida completamente distinta y diferente. El hombre, cuando pecó, quedó encerrado de una perspectiva mentirosa que le dijo que él podía ser Dios. Un Dios que quería hacer lo que quería sentarse en un trono, quería gobernar, pero no quería servir, no quería pasar parte de un proceso, no quería sufrir. Entonces el hombre se tragó la mentira que vive Satanás, de vivir haciendo lo que quiere, viviendo para sí mismo. Pero Jesús trajo la vida verdadera, que es la vida de no hacer lo que Él quiere. En Juan 5:19 dice, el Evangelio de Juan, que Jesús no hace nada por iniciativa propia. En Juan 5:37, más todavía, algunas versiones de la Biblia dicen que Jesús no hace nada que salga de sí mismo. Entonces, Jesús es alguien que no desarrolló una iniciativa separada de Dios, separada del Padre. Y Él vivió entonces con una vida completamente restringida. ¿Cómo enseñó? En negación, en renuncia y tomando su cruz. Antes de llegar a la cruz histórica, Jesús vivió la cruz. El no hacer lo que Él quería. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, ahí en Filipenses, mencionando la posibilidad de enviar a un ministro, dice, hablando de Timoteo, todos buscan lo suyo propio y no en lo que es de Cristo Jesús. Por eso espero luego enviar a este, que él me imita, o él es mi hijo, él hace lo que yo hago, en el sentido que no busca lo suyo. La cruz es eso, no amarme a mí por sobre los demás, no amarme a mí por sobre Dios, no ser yo el centro de la atención de todas las cosas, sino que morir a ello, morir y seguir a Jesús, morir y seguir a Dios, morir y cumplir los mandamientos de Dios. Mientras sigo a eso, el Espíritu Santo está obrando en mí y está aplicando la obra de la cruz. La cruz no es algo inerte, la cruz es un potencial de vida que actúa en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. No es solo, no tiene una operación solamente salvífica, sino que tiene una operación salvadora, formadora, implantadora de una nueva vida, la vida divina. Dice también en 1 Corintios el apóstol Pablo, esta palabra, la palabra de la cruz es una locura para aquellos que no la entienden. Claro, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Es una locura para los griegos, para el intelectual de ese tiempo y para el intelectual de ahora. Es una locura que Dios, teniendo todo el poder que tenía, toda la grandeza que tenía, Él se haya humillado a tal punto de llegar a ser un hombre común y corriente. Y se haya llegado a dejar agredir, pudiendo defenderse. Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, es una locura, porque en nuestra naturaleza nosotros nos defendemos, nosotros hacemos valer nuestros derechos, pero Jesús no. Pedro, completamente asombrado, después lleno del Espíritu Santo, dice de Jesús, en Primera de Pedro, Él nunca pecó, y nunca se halló un engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encargaba su causa al que juzga justamente. Jesús es portador de una vida maravillosa y es la vida que es la respuesta para todo ser humano, para toda la humanidad. Ahora, es una locura y un tropiezo para los judíos, porque no pueden entender, los judíos no pudieron entender que Dios no pudiera hacer ese milagro, como dice Isaías, de derretir los montes. Si es Dios, Él podía deshacer a sus enemigos. No lo hizo, sino que se mostró como un cordero hasta el final.
Entonces, esta es una sabiduría sencilla, simple, pero a la vez muy profunda. Es una sabiduría que neutraliza a la sabiduría de este mundo, porque el mundo no pudo conocer a Dios mediante su sabiduría. Entonces a Dios le agradó salvar al hombre por esta locura, la locura de la predicación, dice ahí en 1 Corintios 1, pero es la locura del querigma, la locura de una revelación inaudita, la revelación de la vida de Dios. Ahora, hermanos, para sellar este momento dice en 1 Corintios capítulo 2, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.